Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya aquí se ha dicho a lo largo de este debate que la importancia de la discusión sobre el futuro de Santurbán no solo radica en el futuro de Santurbán, sino en que de él depende el futuro de todos los ecosistemas de páramos del país. Luego, entonces, yo saludo que hayamos podido converger un arco muy plural de fuerzas políticas en el Congreso de la República, congresistas del Gran Santander, de los dos Santanderes, movimientos ambientalistas, académicos, ciudadanías, no solo de los Santanderes, sino de todo el país y de muchas partes del mundo en defensa de estos ecosistemas de páramos, cuya lucha se centra hoy en el páramo de Santurbán, su presente y su futuro. Pero, señor presidente, yo sé que muchos nos alegramos con el archivo que hizo la ANLA el pasado viernes o sábado del procedimiento de solicitud de la licencia ambiental demandada por parte de Minesa o solicitada por parte de Minesa. Pero como aquí también lo han dicho varios de los colegas o casi todos, ojo que este archivo puede ser una nueva jugadita del gobierno. Este es un gobierno de las jugaditas, ¿no? ¿Y por qué puede ser una jugadita? Ya lo han dicho, lo acaba de decir mi colega Angélica Lozano. Porque con esta ya son las 3 solicitudes de licencia ambiental que se han archivado por parte de la ANLA. Y el archivo no ha significado, como lo bien lo han explicado aquí, la negación de la licencia ambiental y la protección definitiva del ecosistema de páramos en Santurbán, ¿no? Solo para recordar, la primera solicitud se hizo de licencia ambiental el 28 de agosto del 2017. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales realiza 2 visitas técnicas a la zona del proyecto y le hace 83 requerimientos a Minesa. Minesa incumple el término dado por la ANLA para atender los requerimientos. El 13 de marzo del 2018, Minesa radica solicitud de desistimiento de la solicitud de licencia ambiental, que fue también una jugada de Minesa. Y el 13 de marzo del 2018 la ANLA archiva o acepta el desistimiento y procede a archivar el trámite de licencia ambiental. La segunda solicitud fue del 17 de enero del 2019. La ANLA observa unas inconsistencias en la documentación y en la información presentada por Minesa y decide no aprobar la solicitud del trámite de licenciamiento o archivarla. Y esta tercera solicitud que acaba de ser archivada, la ANLA había formulado 107 requerimientos frente al estudio de impacto ambiental y finalmente ya conocimos el auto 09674 del 2 de octubre pasado, en el que se ordena archivar el trámite administrativo de evaluación de la licencia ambiental presentado por Minesa, unos días antes precisamente de este debate, señor presidente. O sea que la presión ciudadana y este acuerdo multipartidista en favor del páramo de Santurbán surte efecto, solo que, repito, este archivo puede convertirse en una nueva jugadita, toda vez que Minesa todavía tiene la alternativa de apelar esta decisión, de entregar la documentación que hace falta o iniciar un trámite nuevo de licencia ambiental. Así que el riesgo todavía se cierne sobre Minesa y por supuesto que la exigencia a este gobierno nacional sobre lo que pretenda hacer con Santurbán y con todos los ecosistemas de páramos en el país sigue siendo vigente. En segundo lugar, señor presidente, yo quiero ocuparme de otro asunto que me parece muy importante y tiene que ver precisamente con la comisión en la que usted y yo ejercemos nuestro rol de senadores, con la comisión segunda. Porque como bien lo han dicho aquí, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, existen 13 procesos judiciales contra entidades del Estado colombiano relacionados con concesiones mineras. Estas pretensiones financieras, en virtud de estas 13 demandas, ascienden
casi a 200.000 millones de pesos, para ser más exactos, 194.000 millones de pesos. ¿Por qué ocurren esas demandas? Pues porque hay una inclusión o se ha incluido en las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y el Estado en los tratados de libre comercio, en los tratados bilaterales de inversión y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, hay una cláusula que les permite a las multinacionales mineras, a los inversionistas en proyectos de megaminería en el país, de acudir a tribunales internacionales para demandar al Estado colombiano cuando aleguen que han sido violados sus derechos a la propiedad o cuando aleguen que han sido violados los títulos mineros que fueron también concedidos por el Estado colombiano sin previos estudios de impacto ambiental como ha ocurrido históricamente en Colombia. Así que hicimos, señor presidente, usted lo recordará, una audiencia sobre los tratados de libre comercio y yo quiero plantear aquí como un asunto de discusión para esta comisión multipartidista accidental sobre el páramo de Santurbán y para el gobierno colombiano una revisión de esas cláusulas en los tratados de libre comercio que generan además una circunstancia favorable a las multinacionales mineras que terminan en demandas multimillonarias contra el Estado colombiano. Habrá que recordar, por ejemplo, las demandas que ya perdió o que mejor está enfrentando el Estado colombiano en el caso de Ecooro, por ejemplo, que ese proyecto también en el páramo de Santurbán pudo evitarse y obstruirse favorablemente para el páramo en virtud de la delimitación del páramo que se hizo y que aún sigue vigente y que está además también por revisarse. Pero ojo que en los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estado hay, en virtud de los tratados de libre comercio, un escenario desfavorable para el Estado colombiano y, por supuesto, contrario a el derecho a la vida, al derecho al agua y a la protección de los ecosistemas estratégicos como los ecosistemas de páramos en Colombia. Así que solicitud muy concreta, señor presidente, en este debate, revisión de los tratados de libre comercio y de los tratados internacionales de Colombia que favorecen claramente los intereses de las grandes multinacionales interesadas en proyectos de megaminería en el país, como es el caso de Minesa en el páramo de Santurbán, pero que también es el caso que puede estar ocurriendo o que está ocurriendo sobre otros ecosistemas de páramos. Y quiero, para no abusar del tiempo, señor presidente, referirme a otro asunto que también tiene que ver con la Comisión Segunda de Senado y Cámara y con los tratados internacionales de Colombia. Y tiene que ver con el acuerdo de Escazú, señor presidente. Porque esta situación de demandas jurídicas alegando inseguridad jurídica por parte de las multinacionales se deriva también de las suficientes o de las muchas inconsistencias y de los dilemas, muchos dilemas normativos desde el punto de vista ambiental que existen en la legislación colombiana y que pudieran ser resueltos si Colombia ratifica y aplica el tratado o el acuerdo de Escazú. ¿Qué ha ocurrido con el acuerdo de Escazú? Que además de eso obliga al Estado colombiano a proteger la vida de los líderes ambientales. 69 líderes ambientales fueron asesinados en el año 2019 en Colombia. 69 líderes ambientales que además fueron asesinados por su papel en la defensa del ambiente y de la vida y que nos convierte en el país más peligroso para defender las causas ambientales en el mundo. Pero adicionalmente el acuerdo de Escazú ofrece certezas jurídicas y acceso de las comunidades a la justicia ambiental, no solo en tribunales nacionales, sino en tribunales internacionales. Pero los tribunales internacionales, como bien lo sabemos, en materia de derechos humanos y de derecho ambiental, son subsidiarios a los tribunales internos. De tal suerte que podríamos evitarnos si resolvemos esos dilemas normativos y si damos certezas jurídicas, estas demandas que ya están llegando a casi 200.000 millones de pesos en las pretensiones de las
empresas multinacionales que vienen a llevarse los recursos naturales de Colombia sin importarle los pasivos ambientales. Sin importarle, señor presidente, con esto termino, los pasivos ambientales que nos dejan y los impactos negativos que pueden dejar, como es el caso de Minesa en el páramo de Santurbán. Para evitar estas jugaditas de la ANLA, estas jugaditas de Minesa, estas jugaditas de funcionarios del gobierno, yo le quiero pedir al nuevo ministro de Ambiente que no se acostumbre a hacerle jugaditas a la vida, al agua y al ambiente. Debemos revisar los tratados de libre comercio, señor presidente, y debemos solicitarle al gobierno colombiano y a las bancadas en las comisiones segundas de Senado y Cámara la aprobación del acuerdo de Escazú. El gobierno lo firmó como resultado del paro nacional del año pasado. Lo radicó ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia. Hay un lobby, pero un lobby extraordinario de los sectores económicos. El señor Vargas Lleras escribió una columna el domingo en El Tiempo dándole órdenes al ministro de Ambiente. No sé si el ministro de Ambiente obedezca a la jefatura política de su presidente, del presidente Duque o del señor Vargas Lleras, para que no aprobemos el acuerdo de Escazú. No le amarren conejo a Escazú. Aprobemos Escazú y revisemos los tratados de libre comercio en favor de la vida, del ambiente y del páramo de Santurbán, señor presidente. Muchas gracias.